Ayer usted hizo algunos anuncios respecto al tema del metro, al tema de una ordenanza para los motociclistas. En fin, me gustaría empezar por el metro de Quito. Hay sectores que dicen que por postergar la puesta en funcionamiento del metro de la ciudad se pierde alrededor de $100.000 diarios. Usted ha anunciado que se pondrá en funcionamiento este sistema de transporte en la primera semana del 2023. Es una fecha inamovible, se va a cumplir para esa semana ya con todo el sistema operativo en pleno funcionamiento, no como ha ocurrido en las ocasiones anteriores, que sirvió más para la foto o la placa. ¿Y qué hay que decir frente a esas versiones que aseguran que por no ponerlo en funcionamiento se está perdiendo dinero? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espina. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. A toda la amplia audiencia de Eficiencia Universal, buenos días. Me he quedado acholado por esto que no nos hemos visto, pero en realidad hemos hecho pocos medios de comunicación. Le hemos dedicado también espacio a hacer nuestra propia información semanal y además a tomarle el pulso a la institución que estamos entrando. Licenia, gracias por esas preguntas. La primera, vi ayer un video efectivamente donde se hacía un cálculo. No coincido con el cálculo y tampoco coincido con el enfoque. Evidentemente los quiteños perdemos tiempo cada que el metro no está en funcionamiento, por supuesto que sí. Pero el tema es que ya estamos perdiendo plata, Licenia, porque se ha hecho un contrato con una operadora que en realidad no está operando el metro y vamos a tener que sentarnos a renegociar. Yo procuro en esto ser muy cauto, no me gusta hacer un discurso de fiscalización para las tribunas, me gusta hacer un discurso de fiscalización serio, pero cada vez estoy más preocupado por las implicaciones que tiene y nos está generando a nosotros la puesta en funcionamiento del metro. Quiero a la gente que pudiera estar no con la información completa, ponernos todos al día en la información. Recuerde usted, el metro empezó a funcionar comercialmente, es decir, con la posibilidad de que usted pague prácticamente 5 días antes de que salga Santiago Guarderas. Funcionaron así 3-4 días y a 3 días de que salga, la propia operadora manda de manera unilateral un documento y dice: yo no puedo operar así. De hecho, estoy mandándoles el día de hoy una carta para que me ratifiquen o me expliquen las razones. Yo ya las conozco, pero quiero que de alguna u otra manera vuelvan a estar por escrito esas razones, porque claramente, Licenia, no estaban listos para operar comercialmente. Esto fue una barbaridad. ¿Fue una decisión más política que técnica? Totalmente, Alexis, totalmente. ¿Y eso hace que sea una decisión irresponsable? Irresponsable, claro que sí. Porque mira, Alexis, además no estamos hablando de la compra de un automóvil, ¿no es cierto? O de un bus pequeño, digamos, para mover 25 personas. Estamos hablando de la obra más moderna de América Latina, que dicho sea de paso, por los problemas que le han generado y que tiene, no ha dejado de ser la obra más moderna de América Latina. Eso también es importante. La gente va a tener el sistema de transportación más moderno de América Latina. Los quiteños vamos a gozar de una maravilla en términos de transportación. Pero justamente como es una maravilla, es cara y hay que tener mucho cuidado de que eso, que es una obra cara, una inversión alta para la ciudad, sea bien cuidada. Entonces, Licenia, pusieron de manera irresponsable a operar el metro de Quito por falta de coordinación y presión política, como bien lo dice Alexis, para darle además a Alexis y Licenia fundamento a una placa mentirosa. Que yo dejé operando el metro de Quito, nos decían las autoridades anteriores, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dejaron operando el metro de Quito? Si todavía hay unos detalles que son pequeños, porque si el metro es una construcción así, nos está faltando un poquitito, pero ese poquitito no deja de ser esencial. Ese poquitito es, por ejemplo, la posibilidad de que la gente pague su boleto y suba adecuadamente. Lo que los expertos llaman la cultura metro, alcalde, que acá, por ejemplo, no existió. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en este espacio hace algunos días con César Arias, que es un conocedor de la materia de movilidad, y él nos explicaba cómo desde el ámbito de la comunicación se habían trabajado meses, quizás hasta años antes de la entrada en operaciones del trolebús, que era un ejercicio de educar a la ciudadanía sobre cómo tenía que utilizar ese servicio. En el caso del metro no se hizo nada. Bueno, hicieron poco, ¿no es cierto? Pero también, Alexis, poco sobre la base de lo que nos permitían. Recuerden que al inicio dijeron que íbamos a tener un periodo de inducción y habrían 2 de las 15 paradas. Entonces, evidentemente, si yo estoy, qué sé yo, en Quitumbe y la que me abren es la de San Francisco, no me voy a ir, ¿no es cierto?, a la Plaza del San Francisco simplemente para bajarme la parada. Debería estar abiertas las paradas, ¿no es cierto?, al menos las paradas de mi localidad, todas, para que yo pueda saber, digamos, tampoco es que sea mucha ciencia, ¿no? Pero es cierto, yo coincido ahí con el criterio del señor Arias.
No recuerdo yo exactamente, pero sí me decían el otro día unos amigos cuando entré en operación en el trole, yo sí estaba en el colegio seguramente cuando entré en operación en el trole, y claro, decían, si no te acuerdas, me decía, se pintaron unas líneas como verdes o rojas de por dónde la gente sale, por dónde la gente entra, porque al final son elementos pequeños, elementos de detalle, pero fundamentales fundamentales para una cultura metro, como bien se ha llamado. En Medellín se lo llama mucho así. Además, para que cuidemos los quiteños y las quiteñas de una obra de tal envergadura. Entonces, Licenia, faltan, en términos técnicos, falta lo que se llama el diseño del sistema ATO. ¿Qué es el sistema ATO? Prácticamente usted aplasta un botón y los trenes funcionan absolutamente solos. Pero como esa fase es una fase contractual, entonces hay que poner esa fase contractual para que pueda operar el metro en términos comerciales. Y la otra es, digamos, la integración de todos los sistemas. Aquí ustedes tienen cámaras, tienen micrófonos, tienen luces. ¿Qué es la integración de todos los sistemas? Es poner todo en funcionamiento, prender todo, alzar el volumen, apagar las luces, bajar, llevarle al sistema al máximo de estrés posible para saber si soporta y si todo está programado, y eso todavía no se ha hecho antes de la puesta en funcionamiento. Con lo cual, para cerrar esto, no hemos cerrado nosotros la operación del Metro de Quito. La operación del comercial del Metro de Quito fue irresponsable que se abra, por lo tanto no cabe hacer un cálculo de pérdidas de tiempo, pérdidas económicas, y eso todavía no lo podemos poner en funcionamiento. Tercero, y ayer yo veía muchos mensajes que le contestaban, incluso cuando sacaban este video, que había mucha gente que decía, mire, yo en cambio saludo la actitud del alcalde, porque no por presión política de los tiempos políticos va a poner en riesgo la obra más importante de la ciudad. Si yo opero los trenes, Licenia, si los trenes operan, que en este momento el municipio no los opera, lo opera una tercera empresa contratada en la administración anterior, si esa empresa opera los trenes, pero no está listo el sistema de mantenimiento, el taller de mantenimiento, para que una vez que operen, vayan a taller, ¿no es cierto? Y puedan ser, limpiados, desde limpiados hasta reprogramados, cuidados, puedo perder la garantía. Y no quiero perder la garantía de una inversión de $2.000 millones. Así que la irresponsabilidad es significativa. Mire, Alexis y Licenia, con esto al menos yo termino esta parte. Les junté a todos los actores en la mesa, porque además recordemos esto, ¿no? Mire, es como que usted se quiere comprar una bicicleta. Para comprarse la bicicleta, ¿no es cierto?, después de un proceso de renegociación que anunció el señor Rodas, dijo, la bicicleta me está costando 100, pero voy a hacer algo importante, voy a renegociar. Y después, ¿qué es lo que hacen? Le sacan las llantas a la bicicleta y nos anuncian, ¿saben qué? La bicicleta ya no cuesta 100, ahora cuesta 80 la bicicleta. Gran renegociación, me ahorré $20 en la bicicleta que costaba 80. Señor, no se ahorró, usted sacó las llantas. Por lo tanto, mañana va a tener que poner las llantas. Y si las llantas le terminan costando 25, en realidad no bajó el precio, subió 5 de lo que estaba programado. No sé si soy claro en el ejemplo. Sí, claro. Y entonces, esto es lo que sucedió. Por lo tanto, tenemos unos los que construyeron, otros los que vendieron los trenes, otros los que están operando, otros los del sistema, los que hacen el sistema de recaudo. Entonces, de estas 4 piezas, no se habían sentado a la mesa, nunca al menos con el alcalde. Entonces yo les pregunto, bueno, esta me imagino que será la reunión 6, 8, 10 para coordinar estos temas. No, sabe que es la primera reunión con la presencia del alcalde donde todos estamos juntos. Entonces cierro diciéndoles que no coincido en ese cálculo, porque lo que pusieron es a funcionar de manera apresurada para darle contenido a una placa que en realidad fue una placa anticipada, política, mentirosa, y entonces nosotros hemos tenido que ajustar las piezas para hoy decirle a la ciudadanía, la primera semana de diciembre de este año estará funcionando con los sistemas al 90%, el sistema de recaudo sobre todo. Si quiere podemos extendernos en detalle un poquito, pero lo importante es que ya pueda funcionar en la primera semana de diciembre. Le estoy dedicando a esto la mayor cantidad de tiempo posible para que no se desajusten las piezas y estas partes que hoy están dispersas, mañana haya una que me diga, es que yo por A o por B me voy a demorar y eso no voy a permitir. Alcalde, en una de las primeras cosas, y a mí me llamó la atención, para seguir hablando un poco de la movilidad, sin salirnos del todo del tema metro, que creo que es ahora mismo el más polémico, el que más atención convoca por parte de la ciudadanía en estas conversaciones y diálogos directos que ha tenido con usted como alcalde. Los primeros días de funciones de Pavel Muñoz se puso a operar la bicicleta pública.
no sé cuánto tiempo, usted me va a decir cuánto tiempo estuvieron fuera de operaciones. Lo cierto es que veíamos estaciones que estaban oxidadas, obsoletas, botadas. Se hablaba de una infinidad de bicicletas que estaban almacenadas en bodegas, ahí igual oxidándose, dañándose, que son recursos que le costaron a la ciudad y a los ciudadanos. Resulta que llegan ustedes y ponen a operar la bicicleta. Era así de fácil. ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Y cómo está operando ahora este sistema de movilidad alternativa? Qué bueno que sea así, ojalá se siga promoviendo. Es el primer paso para poner operativo todo el sistema. Y es una cosa que viene, digamos, un proceso contractual que viene de la administración anterior, pero que efectivamente ya correspondía y nosotros dimos el ok para que se implemente esa bicicleta pública. Que de todas maneras, Alexis, sí estoy contento porque la tengamos, no estoy contento al 100%, porque, como le digo, es un primer paso. A ver, ¿qué es lo que pasó? Y aquí, Alexis, ustedes lo conocen muy bien. Estoy esperando para, digamos, pedir una reunión con la Contraloría del Estado y poner el listado de temas en los que debemos ponernos de acuerdo para que yo tenga las manos un poquito más libres y poder actuar. Pero en algunos casos las recomendaciones de la Contraloría están determinando algunas cosas como este contrato al cual nos estamos refiriendo en este momento. Este contrato, Alexis, es un contrato del municipio con la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Instalaron 6 paradas, 200 bicicletas en total, si no me falla la memoria, ¿sí? Y en estas 6 paradas con 200 bicicletas, lo que están haciendo, por pedido de la propia Contraloría, es estudiar la demanda de la bicicleta pública en Quito. ¿Por qué me tiene convencido a medias, Alexis? Primero, porque qué bueno que tengamos bicicletas nuevamente en la ciudad. Esto me deja contento. No me deja contento que no tengamos todas las bicicletas que necesitamos y tenemos más de 500 bicicletas dañándose en las bodegas del municipio de Quito. Y la tercera, Alexis, es que es complicado que usted estudie la demanda de un servicio que no está dando, ¿ya? Porque si a usted le dicen, Alexis, ¿qué opina de tener un carro eléctrico a la puerta de su casa? Me invento. Usted en principio no se lo imagina porque de alguna u otra manera no lo está viendo, ¿no es cierto? Pero en campaña usted le pedían la bicicleta pública. Sí, claro. Sí, decían. Es que la bicicleta pública, Alex, además es en este momento del mundo, es una obviedad. ¿Cómo no vamos a tener, teniendo metro, cómo no vamos a tener unas bicicletas públicas que nos permitan conectarnos de un lado, ¿no es cierto?, a otro de la ciudad? Cuando, Alexis, el problema de Quito, y me parece muy bien que estemos conversando de movilidad, y yo estoy queriendo invertir la mayor cantidad de tiempo para hacer la comunicación, ojalá más pedagógica posible, para dimensionar el problema de la movilidad en Quito. Y el problema de la movilidad en Quito es la cantidad de carros que tenemos. No nos engañemos, yo le suelo decir a la gente, mire, contento si se puede comprar su carro, ¿cierto? Hágalo, pero sepa que hay un punto donde usted se va a poder comprar un bonito carro, pero no lo va a poder sacar del parqueadero. Así de claro es. Porque si tenemos vías de este porte preparadas para 100 carros y tenemos 200 carros en la ciudad, entonces ya es un problema físico. Por lo tanto, evidentemente tenemos que buscar todas las formas de estimular el uso de un medio de transporte que no sea el automóvil. Porque también pongo este ejemplo en discusión de la ciudadanía. Imagínense 100 personas en un bus. 100 personas en un bus me ocupan este espacio, el espacio que ocupa el bus. Ahora imagínense 100 personas en 100 autos, una por cada auto. Ya no me ocupan este espacio, Licenia, me ocupan esta vía completa. Y entonces es evidente que si podemos estimular el uso del metro, el uso del trole, el uso de la ecovía, el uso del bus, y para ciertos tramos, ¿no es cierto?, el uso de la bicicleta pública, estamos quitando, con que una persona que tenga auto utilice la bicicleta y no el auto, estamos quitándole un auto a la ciudad, por lo tanto bajamos la presión de la cantidad de carros y mejoramos la velocidad de tránsito. Entonces es evidente que decisiones y medidas como la bicicleta pública son óptimas en una ciudad que cada vez se va colapsando más por la cantidad de carros que tiene, con lo cual todo lo que pueda significar movernos con calidad y con seguridad, sí debe ser estimulado, y la bicicleta pública para ciertos segmentos es evidentemente una solución. Alcalde, usted mencionó hace un momento sobre el tema del metro que va a tener que renegociar con la operadora, supongo, porque no está funcionando por el momento. Y también ayer se mencionaba varios sistemas de recaudo. ¿Cómo se va a articular varios sistemas de recaudo para poner en funcionamiento y en qué medida el contrato suscrito con la operadora les permite renegociar sin que esto nos lleve posiblemente a un arbitraje? Esta es una muy buena pregunta, y debemos por eso
últimamente he repetido mucho este adagio, no vísteme despacio que tengo prisa, porque si queremos poner rápidamente en funcionamiento el metro, debemos cuidar los detalles y no debemos exponerle a la ciudad a estos elementos como los que usted está señalando. Entonces, yo quiero aislar cualquier posibilidad, no siento que los actores tengan el talante, ¿no es cierto?, de plantear una medida de arbitraje o alguna cuestión así. ¿Por qué? Porque estamos sentados a la mesa buscando las soluciones conjuntas. Ahora, lo que yo sí le he dicho, porque le enseña, si yo contrato una empresa para que me limpie una casa de 2 pisos y solamente está habilitada la mitad del un piso, ¿no es cierto?, no le puedo cobrar la limpieza de los 2, pues, si solamente tengo habilitado mitad de la primera planta. Entonces, esto básicamente es lo que me parece que también la empresa operadora tiene conciencia. Si no está funcionando el metro al 100%, no podemos generarnos una planilla del 100%. Por último, si vamos a generar una planilla de lo que supone las horas de capacitación, las horas de aprendizaje, la preparación de nuevos conductores y conductoras, esto es una cosa, pero el metro no está funcionando al 100%, por lo tanto la pregunta es, ¿cabe que tengamos una factura de operación del 100%? Esto es lo que habría que discutir, ¿no? Pero por eso la pregunta es tan importante. De ahí, Licenia, lo segundo es el sistema de pago que usted me dice. Y yo también quisiera a la ciudadanía decirle, seguramente usted tiene hoy una tarjeta de débito o de crédito, por ejemplo. Y no sé si han visto que esta tarjeta hoy tienen esta tecnología que se llama contactless, que usted no tiene que pasarle por un lector, simplemente acerca su tarjeta, ¿no es cierto?, y ya le lee o ya le puede cobrar. Este es el sistema del cual estamos hablando, ¿ya? Entonces tenemos, porque aquí lo que tenemos es una barrera de ingreso, un torniquete, y necesitamos que ese torniquete se me abra cuando yo le presento algo. Entonces, ¿qué puedo presentar? Número 1, puedo presentar un QR impreso en papel. Este es un buen mecanismo, pero es el más lento, ¿no es cierto? Y justamente por eso, cuando la gente utilizó el metro, se quedó maravillada. Dice, hice un tramo que antes hacía 1 hora, lo hice en 10 minutos, enamorada. Pero al mismo tiempo molesta porque decía, en cambio, para poder entrar al metro, 1 hora de fila para... 1 hora de fila. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Para ¿no es cierto? comprar el pasaje. Pero entonces usted paga 45 centavos y le dan un papelito con un QR digital. Esta es la primera forma. La segunda es que usted tenga una aplicación y en su aplicación carga un saldo y dice voy a viajar al metro y se le genera en la pantalla de su teléfono un QR. Ya no es de papel, ahora es digital. Qué útil hubiera sido el dinero electrónico en este caso, Alexis, alcalde. pero evidentemente, pues. Segundo mecanismo, fíjense, además, ahora hay países en África, ¿no es cierto?, que desarrollan como la gran novedad el dinero electrónico cuando aquí nos hicieron perder. Que es un gran tema, ya le voy a decir por qué, Alexis. Tercera, podría leer la cédula. No sé si ustedes alguno tiene. La cédula de especie blanca, ¿sí? ¿Ya? Yo tengo la verdecita, esa no sirve, pero la cédula de especie blanca también tiene ese chip, ¿sí? Por lo cual usted podría acercar, ¿no es cierto?, y podría entrar. Y la tarjeta de la ciudad, Licenia y Alexis, que ojo, no estaba prevista en el contrato del sistema de pago, no estaba previsto en la tarjeta de la ciudad. Una tarjeta que cualquiera pudiera comprar en los puntos de venta destinados. Es lo más obvio, si ustedes han tenido la posibilidad de salir a algún otro país, ya no se ha subido Estados Unidos funciona así. Usted va, ¿no es cierto?, y dice, deme una tarjeta en un kiosco, en una tienda, en cualquier lado, deme una tarjeta con $5 de saldo o con $10 de saldo. Y entonces usted tiene ya 5, ya no tiene solo un viaje, tiene $5, ¿no es cierto?, en viajes y va acercando esa tarjeta para que pueda ser leída. No estaba prevista tarjeta en ese contrato. Y finalmente el quinto sistema, porque ya le dije, QR papel, QR digital, la cédula, la tarjeta de la ciudad y también las tarjetas de débito o crédito que podemos tener en cada uno de nuestros bancos. Pero este último punto tal vez nos toma un poquito más de tiempo, pero fíjese que este último punto estaba puesto como primero básicamente en el orden para, digamos, el sistema de pago. Yo sé que en algún caso estoy de alguna otra manera poniendo algunos elementos técnicos en la mesa, pero lo que quiero decirles es que estos detalles que parecerían ser minúsculos terminan siendo esenciales para la correcta operación del metro. Los dejaron descuidados, simplemente no los atendieron y ahora lo que tienen es un alcalde que efectivamente ha tomado el toro por los cuernos y está buscando que estos detalles estén, digamos, a punto para utilidad y facilidad de los ciudadanos. El tema de la movilidad que va más allá del metro, yo le citaba el de la BiciQ, tema vías. Ustedes habrán encontrado una ciudad en la que se estaban haciendo trabajos de repavimentación en determinados sectores, no sé con qué tipo de planificación, usted nos lo va a contar, alcalde, pero con una red vial en muy mal estado, Ayer leí algo con respecto del tema de la Simón Bolívar,
Quisiera que nos explique integralmente para seguir abordando más temas que no sean solo el metro y la movilidad, porque la ciudad es más que eso, pero el tema del pico y placa, por ejemplo, ¿qué va a pasar con avenidas tan largas como la Simón Bolívar, que van desde San Antonio hasta el Cantón Mejía, por ejemplo? En donde me preguntaban también, o me pedían que le pregunte, ¿quién debería hacerse cargo, por ejemplo, de la iluminación de esas vías hasta, por ejemplo, mitad del mundo? Esos temas, alcalde. Alexis, gracias. Partamos del concepto matriz, ¿no es cierto? Esta es una pirámide y esta pirámide para nosotros tiene un orden de jerarquía, es decir, de importancia. Primer orden de importancia, transporte público. El 70, el 80% de la gente en Quito nos movemos en transporte público, por lo tanto este es el tema principal. Segundo, los peatones. No puede ser que tengamos una ciudad pensada para los carros y no para los peatones, por eso tenemos tanta inseguridad o unas veredas hecho pedazos. Tercero, medios de transporte alternativo, bicicleta, scooter, otros. Y cuarto, también la gente que va en auto, porque también hay que darle solución a la gente que va en auto. Este es un primer elemento. En ese marco, Alexis, hemos hablado del metro, hemos hablado, le pongo un tema que después lo tomamos si quiere, hay que ir cambiando paulatinamente la flota de buses de la ciudad a buses eléctricos, hay que comprar en este momento una dotación de nuevos trolebuses, ¿no es cierto?, para el sistema más moderno de América Latina, que fue en su momento el trolebús, que usted me decía de Arias. Arias fue un consultor que se hizo muy famoso con lo del trolebús, porque Quito fue la primera ciudad en América Latina, al menos, que puso un sistema, digamos, con electricidad y no con combustibles fósiles. Totalmente. Pero después quisieron, reemplazaron trolebuses con buses a diésel. Es decir, pero eso sí que es una barbaridad absoluta. Eso se hizo en el periodo de Rodas, cuando trajo estos articulados más largos que funcionaban a diésel. A diésel. Entonces, una barbaridad, porque a un sistema amigable con el ambiente usted le mete, ¿no es cierto?, un contaminador. Entonces, una barbaridad. Por lo tanto, hay que comprar este tema. He pedido que ya se preparen las bases para un proceso que suponga una importante inversión en, yo diría, gestión inteligente del transporte. Si hemos dicho, Alexis y Licenia, que el problema es que tenemos calles estrechas y muchos carros, entonces tenemos que tener otros mecanismos como semáforos inteligentes. El 70% de semáforos de la ciudad está conectado al sistema inteligente, el 30% no. Deberíamos buscar que el 100% se conecte, además de un sistema moderno y por lo tanto para ganar un poquito más de velocidad en el traslado de los ciudadanos, si usted quiere. En ese paquete de cosas, le digo, se toman algunas decisiones, entre ellas entonces las de la habilitación de las vías. Repavimentación primero, Alexis. Repavimentación. Mire, no soy crítico a toda la repavimentación, porque también lo que hay que decir es que a veces como sociedad sí somos también medio complicados, ¿no? Es palo porque bogas, palo porque no bogas. Queremos todo para mañana y que no me genere ningún tipo de complicación. Ningún tipo de complicación. Entonces, claro, si en algún caso hay que repavimentar algunas vías que tienen pocas capacidades alternas o pocas salidas alternas, evidentemente se genera un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar trabajar en la noche, que es efectivamente lo que vamos a trabajar. Mejorar la planificación, pero sobre todo, Alexis, también mejorar la comunicación. Sobre todo, para que la gente sepa qué vía está cerrada. En caso de un accidente, como ocurrió recientemente en Guayabamba, que la gente sepa por qué está cerrada y cuál es la vía alternativa para poder movilizarse. Y ustedes han puesto en marcha un portal digital. Exactamente, justo le iba a decir, estoy aquí acompañado además de nuestro secretario de Comunicación, Santiago Aguilar, que en coordinación con la EMOV y con la AMT hemos puesto en este momento un sistema, www.amt.gov.es, y ahí usted puede ver la programación de trabajos viales en Quito. Entonces sabe que, me invento, desde ahora para los próximos 20 días se va a intervenir tal intersección y ahí le dice, por lo tanto, se cierran tales y tales vías, pero en cambio les sugerimos estas otras como alternativa. Eso también de alguna u otra manera ayuda porque la gente, sí nos ha pasado que quiero irme a tal parte, en ningún lado me avisaron y termina que la vía se está arreglando. Exacto. Si en cambio anticipamos la medida, tenemos una radio municipal, les pediremos también a ustedes apoyo en alguna medida para la ciudad, ¿no es cierto?, intercambiarnos información. Entonces, si empezamos a comunicar que en 5 días se va a repavimentar, me invento, La Coruña, ojo que La Coruña, faltan 2 días para La Coruña, falta un día para La Coruña, la gente se va preparando y dice, ya mañana no puedo ir por La Coruña porque la están interviniendo. Entonces vamos a continuar un programa de repavimentación, vamos a mejorar el tema de la comunicación. Termino con lo que Alexis pregunta, que es muy importante, alternativas viales de mayor envergadura. Empiezo con la Simón Bolívar. La Simón Bolívar se diseñó con una velocidad de traslado de 30 kilómetros por hora.
diseña Alexis. 30 kilómetros, hoy estamos yendo a 90 prácticamente en esa vía. Es el mejor de los casos. Hemos triplicado la velocidad por la que fue diseñada. Es una cosa muy preocupante. Por eso es que no es que seamos camarones todos los quiteños y todas las quiteñas, es que no estamos yendo rápido en una vía que no fue diseñada para tal. Alexis, yo soy partidario, todas estas son alternativas, Alexis sí diseña, pero soy partidario de una concesión de esa vía. ¿Sí? ¿En qué consistiría es una medida esta posible que hay concesión? ¿Qué consistiría esta medida de concesión? Número 1, solventaría el problema del mantenimiento. Número 2, algunas mejoras en la vía para aumentar su velocidad de traslado. Número 3, justamente el tema de la iluminación que señala Alexis, ¿no? Número 4, podríamos volver a tener, por ejemplo, porque cuando usted hace una buena concesión, recuerde que esa misma vía tuvo en su momento una especie como de puntos de auxilio, no sé si ustedes recuerdan, una especie como de cabina telefónica, donde usted aplastaba el teléfono y le contestaban de alguna central y le decían, bueno, ¿qué pasó? Entonces, es una vía donde se presentan problemas. Entonces, cabe que tengamos algunas cabinas donde me acerco, pido auxilio, ¿no es cierto? Se acerca una grúa o lo que fuera. Y seguramente también, entonces estamos hablando de mantenimiento de la vía, mejora de su seguridad, aumento de facilidades tecnológicas de iluminación y mejora de accesos viales, sobre todo en el sur. En el sur podríamos mejorar 3 accesos viales. Claro, al ser una inversión privada, seguramente necesitará, por ejemplo, tener un peaje, que podría ser, dada la capacidad, la cantidad de carros que hay, un peaje bastante pequeño, pero que ayuda a que la vía esté bien mantenida, ¿no? Caso similar podría discutirse respecto a la Ruta Viva. Si ustedes se imaginan, vienen del aeropuerto, ¿no es cierto? Recuerden lo que era la Ruta Viva, una vía, pero de maravilla. Hoy, en cambio, tenemos problemas. La ruta está llena de huecos. Sí, yo que suelo ir en la moto por esa vía, antes te daba garantías para transitar, ahora ya no tanto. Y Alexis, yo no soy así mucho de moto, no he hecho años, pero entiendo que si te topas con un buen hueco, es jugarte la vida. Es jugarte la vida. Entonces también digo, esa vía, por eso decía, si ustedes vienen desde el aeropuerto hasta Quito, llegan a la Simón Bolívar y esa vía prácticamente tienen o pueden tomar al norte de Quito o al sur de Quito, ¿cierto? Pero hay un proyecto que atraviesa el Cerro Auqui y podría llegarse a la zona más o menos de La Pradera. Sí, me parece que es un proyecto también interesante explorar. Recuerden que yo había planteado a la ciudad un paquete de inversiones cercano a los 6.000 millones de dólares. Y estas posibilidades viales están ahí. Tal vez una última, Alexis, de recibido. Además, porque estas son iniciativas donde los sectores empresariales dicen, yo estaría en disposición de invertir en esto. Una última para señalarle. Y aparte, perdón que le corte ya a propósito de un mensaje que me envían los oyentes que están muy pendientes de la conversación con usted, alcalde. No solamente, digamos, el arreglo, mantenimiento de la vía, de las cunetas, de la calzada, de la iluminación. Bueno, la iluminación también tiene que ver con esto, pero la seguridad. También. O sea, si está concesionada la vía, esa vía debería tener cámaras, tener patrullaje permanentemente, como ocurre, por ejemplo, en las carreteras para salir de la ciudad. Exacto, es que yo les invito a quiteños y quiteñas que tengamos conciencia de que estamos en la capital del Ecuador, que Quito es luz de América y es la ciudad más linda del mundo, al menos ese es mi convencimiento. Y si es una capital de América Latina, no podemos pensarla, ¿no es cierto?, como una ciudad de los años 70. Tenemos que pensarla como una ciudad del siglo XXI. Y en estas soluciones, Alexis, ¿no es cierto?, tecnológicas, digamos, hay la capacidad de inversión, pero seguramente también hay la retribución de quien tiene carro para tener esas facilidades. Por eso es que una cosa que debemos también poner en discusión, fíjense que estoy poniendo un montón de opciones en la mesa. Tal vez no tomamos todas, pero creo que es bueno tener varias opciones para quedarnos con las que sean más útiles para la ciudad. La opción de la tercera placa, de lo que se suele llamar la tercera placa. ¿Qué es esto? Que todos los carros en Quito tengan un chip como el que hay ahora, ¿no es cierto?, para el peaje, por ejemplo, Guayasamín, o el que tenemos cuando utilizamos la autopista General Rumiñahui, y en alguna medida en ese tema de la 10 de la Simón Bolívar. Me voy a, simplemente para el ejemplo, si el peaje va a costar 10 centavos, ¿no es cierto?, en un ramo y en otro, qué sé yo, no voy a poner, ¿no es cierto?, habiendo tecnología moderna, una caseta para el cobro. Seguramente tenemos un portal lector y cuando mi carro pasa, ya yo pagué los 10 centavos. Entonces, queremos tener buenas vías, queremos tener un uso inteligente del auto, entonces también necesitamos modernizar el sistema de transportación del vehículo y en algunos casos esto exige una corresponsabilidad de los usuarios de automóvil. Así que, digamos, he puesto ahí un paquete relativamente completo, me faltan decir algunas cosas, tal vez cierro con esta en materia de movilidad, porque hablaba de inversión privada.
están planteándonos una inversión privada que es un metroférico, ¿sí? Metroférico es un teleférico. Para este caso hay uno diseñado que es bastante interesante, que podría salir del Parque de la Carolina y tener 3 tramos. El primero hacia Cumbayá, el segundo hacia Tumbaco y el tercero hacia el aeropuerto. Tal vez no hay ni la demanda ni la musculatura financiera en este momento para hacer hasta el aeropuerto, a pesar de que esta es una inversión que le están planteando el sector privado. Pero imagínense lo que sería que un chico vive en, no sé, pues en la Jipijapa, ¿sí? Toma el metro, se baja en la parada de la Carolina, en la parada de la Carolina se sube al metroférico y llega, si es que estudia en la Universidad de San Francisco, a la Universidad de San Francisco, ¿cierto? Queremos irnos de noche a escuchar un concierto de música que se está dando en Cumbayá, llego, dejo mi carro en un parqueadero de las Shires, me subo al metroférico y puedo bajar, ¿no es cierto?, de manera segura a Cumbayá o a Tumbaco. Entonces son cosas que la ciudad necesita plantearse y hacerlas. Alcalde, me están pidiendo, quienes nos están siguiendo por redes sociales y nos escuchan en nuestras frecuencias, que usted está hablando de la movilidad en la parte urbana. ¿Qué pasa con el sector de los valles, por ejemplo, donde también hay complicaciones tanto para el ingreso como para la salida? ¿Qué plan hay para mejorar la movilidad en los valles? Y estoy hablando también de lo que ha sido un poquito el hipercentro, ¿no? También deberíamos hablar hasta de los barrios, porque, Licenia, si ya opera este sistema de pago. Recuerde que hablamos del sistema de pago. Usted me preguntó, ¿cierto? La información que me va a dejar eso es vital para que se pueda hacer reprogramación de rutas y frecuencias. Porque si lo que hoy la ciudad va a estar mejor servida de norte a sur, entonces tal vez hay que mover algunas rutas para que sirvan mejor de oriente a occidente. Y algunos barrios, ¿no es cierto?, que no lo tienen, lo puedan tener. Segunda cosa, está prevista una ordenanza que hay que ponerle en funcionamiento que supondría que todos los ingresos de la movilidad vayan a un fondo. Este fondo se constituye en un fideicomiso y sea más fácil pagar por kilómetro más que por pasajero. Esta también nos podría ser una opción para los barrios, porque algunos buses dicen a ese barrio no voy porque a las 8 de la noche tengo poca demanda. Usted le va a decir, no importa la demanda, yo le voy a pagar por los kilómetros que recorre, no por los pasajeros que sube. Por lo tanto, vaya igual a Músculos y Rieles a las 8 de la noche, porque así vaya menos gente, yo le estoy compensando a usted por los kilómetros. Estas cosas también nos puede permitir el cambio de rutas y frecuencias cuando funcione bien el sistema de información. Y finalmente hacia los valles, hacia el valle de Los Chillos, que tenemos también un problema de tráfico, por eso lo bueno también de trabajar en asocio con la prefectura. Ahí la prefectura en cambio está planteando la solución del arbolito, que es esta solución donde desde la General Rumiñahui podemos tomar un giro, ¿no es cierto?, entrar por un túnel hasta el sector del arbolito y caer en el arbolito. Podría yo dejar mi carro, subirme al metro, ¿no es cierto?, y tener esta facilidad. Hablé de una facilidad para el valle de Tumbaco y Cumbayá, pero también es tal vez cuando liberemos un poquito de buses en la ciudad, tal vez entonces podemos plantearnos una mejor conexión con las parroquias rurales, que recordemos que Quito tiene 33 parroquias rurales, ¿no? Así que por eso es tan importante el metro, porque es columna vertebral y a la vez pretexto para cambiar el sistema de movilidad en su conjunto. Alcalde, la ciudad se compone de ciudadanas, ciudadanos. Creo que no es menos importante también hablar sobre lo que ha pasado durante los últimos 9 años en la capital. Por lo menos tres, podrían ser 4, pésimas administraciones que ha tenido el municipio de Quito y que han hecho que los ciudadanos dejen de sentirse orgullosos de la capital, dejen de ver a Quito como ese referente, por ejemplo, en temas de movilidad, de cultura, de turismo, ¿no? Antes venían municipios no solamente del país, sino de otras partes del mundo, y tenían como referencia lo que se estaba haciendo en Quito con el trole y con otros proyectos, etcétera. Dejamos de ser eso, y los quiteños también, digamos, no sé, perdimos la importancia del cuidado de la ciudad. ¿Cómo se va a trabajar para recomponer el tejido social y para que Quito vuelva a ser esa ciudad, si se quiere, franciscana o lo que sea, como querramos llamarle? Pero que ya no sea además esa ciudad que rechaza al extraño, ¿no? Que cuando vienen los indígenas nos convertimos nosotros en racistas, en clasistas, olvidándonos de los orígenes de esta ciudad y de este territorio. ¿Qué se va a hacer para, desde lo político, desde lo comunicacional también, trabajar en recomponer ese tejido social que se ha ido rompiendo en Quito?
Alexis, esta pregunta es fundamental y creo que ahí la tarea no solamente de la administración, sino de todos y de todas, incluidas mucho un trabajo de apoyo de los medios de comunicación. Quiero contestar así. Yo en los años 80, 90, yo me gradué, por ejemplo, del colegio en el año 93, por lo tanto mi juventud estuvo entre, digamos, finales de los 80, 89, 90 89, 99, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Saliendo del colegio, entrando a la universidad, yo me sentía parte de una ciudad progresista, me sentía parte de una ciudad tolerante, me sentía parte de una ciudad vanguardista en algún momento y tenía inmenso orgullo, como el que tengo ahora, de ser quiteño y de vivir en esta ciudad. Paulatinamente eso se fue perdiendo. Nos sentimos en una ciudad insegura, en una ciudad que dejó de ser referente. Hablamos de transporte hace un momento y el trole fue un referente. Después, ¿no es cierto?, vayan a ver ustedes cómo funcionan hoy. La ventaja es que el sector del transporte también está consciente de eso. Ustedes se van a otra ciudad y ya el transporte funciona de manera distinta. Nosotros seguimos anclados en un funcionamiento arcaico del sistema de transporte. Nos hemos vuelto intolerantes y volvemos a encerrarnos, por ejemplo, a las 7 de la noche porque tenemos miedo. En esta ciudad, en estas 3 últimas administraciones, y lo sentí en campaña, Alexis, hemos sentido hambre y miedo. Y esto también habla de lo mal que ha venido el país en este tiempo. Entonces, si eso ha venido pasando, yo creo, Alexis, que va a pasar algo como lo que ya sucedió en los años 90 en el Ecuador. Y ustedes que suelen tomarle el pulso a estos temas, Alexis, seguramente recuerdan. En ese momento uno decía, ¿cómo le valora al presidente de la República? Tenían niveles de aceptación 15-20%. Y los alcaldes de Quito y Guayaquil, Cuenca, tenían niveles de valoración del 80-90%. Porque en la explosión del proyecto país surgían los proyectos locales. Y creo que de alguna u otra manera eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, vamos a tener... para mí esto es como una intervención 360 para que volvamos a tener orgullo de ciudad. Hemos hablado de movilidad y hablamos de infraestructura. Tenemos que hablar de proyectos innovadores para la ciudad. Quito es, por ejemplo, una ciudad de educación superior. Nosotros vamos a darle parte de esa educación superior oferta, al menos al sur de Quito, construyendo un instituto universitario técnico-tecnológico con una sede en Chillogallo y otra en Calderón. Vamos a plantear el tema de la regularización masiva de barrios, como ya lo estamos planteando. Vamos a construir un sistema de protección para que la gente vuelva a sentir orgullo. Recuerden lo que pasaba antes. Los papás eran obsesionados. Te tienes que ir al Benalcázar. Tienes que irte al Benalcázar porque es la mejor educación y la escuela espejo. Entonces quiero volver a tener, ¿no es cierto?, centros infantiles de desarrollo de primera. Y el conjunto de esas cosas, darle de manera democratizada el incentivo adecuado a, por ejemplo, el arte, la cultura y el deporte. No es que tenemos que salir a buscar artistas, ¿no es cierto?, ni buenos gestores y gestoras culturales. Tenemos, pero a millares surgir. Lo que necesitamos es poner un presupuesto, a veces es escaso para el sector de la cultura, pero aumentarlo y democratizarlo para que volvamos a tener, ¿no es cierto?, ya no solo un mes de las artes, sino 4 años dedicado al fomento de artes y culturas, que al menos el verano entero sea de arte, cultura, deporte. Pichincha, yo le quiero saludar a la prefecta y al gobierno de Pichincha. Este fin de semana hizo estas cosas que vuelven a recuperar, que digamos, Alexis, uno se piensa y dice, ¿es como el gran invento? No, pero es fundamental para reactivar economía. Pero es que además es recuperar la memoria histórica, alcalde, porque en agosto celebramos fechas importantísimas, el 2 y el 10 de agosto, que parecería son fechas que para las autoridades nacionales son intrascendentes. El bicentenario, el 24 de mayo el año anterior, para el gobierno fue un día más. Y hoy, digamos, desde la prefectura se quiere nuevamente recuperar la memoria, celebrando con estos festivales, por ejemplo, que era el 24 de mayo. El gobierno, creo, Alexis, en el año del bicentenario, el anterior, hizo un show de drones para embajadores, ¿no es cierto?, que les metieron, me parece que en Carondelet, ¿sí? Cuando la prefectura lo que hizo, yo no recuerdo cuánto, pero hablamos creo que de 70,000, alguna cuestión así, de gente que fue, tuvimos nuestra hueca donde pudimos ir a comernos un hornado. Tuvimos unas mujeres emprendedoras donde pudimos comprarles un peluche. Y al final estuvimos con la familia, ¿no es cierto?, bailando al son de un lindo concierto. Había teatro, había manifestaciones culturales. Teatro, manifestaciones. Súmele usted todo eso. Entonces, fíjese lo que podríamos tener en la ruta. Si la prefectura lo va a sostener, me parece bien. 24 de mayo, ¿no es cierto?, con el evento a favor de la libertad. Luego tenemos el Inti Raymi, que debería marcar el inicio, y debe ser una fiesta importante para la ciudad, el inicio de un verano de artes y cultura. Luego deberíamos tener, por ejemplo, el 2 y el 10 de agosto, sí, en medio del verano, donde podríamos tener esto que digo, arte, deporte, cultura. Luego tenemos las fiestas de Quito,
donde el Quito Fest, ¿no es cierto?, y algunos otros festivales pueden implementarse. Ahí usted este fin de semana hizo un anuncio que revolucionó las redes sociales, ¿no? Puso a Roger Waters en el espectro, el fundador junto a David Gilmour de esa banda icónica de rock británico que es Pink Floyd. Viene Roger Waters, hubo un medio que por ahí quiso polemizar, entiendo, y no leyeron bien su tweet, es una inversión privada, pero que lo anuncie el alcalde de Quito, digamos, es un hecho ya concreto. Y lo anuncio ¿por qué, Alexis? Porque la propia inversión privada, los inversionistas se reunieron meses antes conmigo. Y es una cosa donde de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, fuimos tomándole el pulso de manera conjunta. Ellos han hecho la inversión, ellos hacen el contacto, pero sí me dijeron, alcalde, queremos que usted anuncie antes incluso 5 minutos de que lo anuncie Roger Waters para que la ciudad, ¿no es cierto?, también se estimule. ¿Qué significa que venga Roger Waters a Quito? Con todo lo que significa un evento lleno de tecnología, de luces, etcétera, etcétera. ¿Qué implica no solo para Quito, para el país y probablemente para los países de la región? Y significa que vamos a tener, ¿no es cierto?, a gente que viene de Perú, gente que viene de Colombia, gente que viene de Costa Rica, porque dice, en mi ciudad no se lo va a dar o lo que fuera, o le quiero volver a ver, y entonces vamos a tener gente que ingresa, o sea, turistas que vienen de fuera a conocer. Deberíamos tener una oferta más amplia para que no solamente vayan a ese concierto, para que toda la economía, ¿no es cierto?, se active desde la más pequeña. A los que lleguen habrá que darles la ruta de los mercados, ¿no es cierto?, para que vayan a las huecas, por ejemplo, para que se vayan a los mercados a comer un hornadito. Habrá que tener algunas otras ofertas. Significa que se está invirtiendo nuevamente en la ciudad. No es un concierto barato, por lo tanto, esta inversión privada, por eso decía, me han comunicado e inversiones de este tipo tienen que ser estimuladas, porque nuevamente, Alexis, a esto, ¿qué significa? También significa que le demos un sentido más grande. Imagínense que puede ser Roger Waters, pero puede ser Los Ángeles Azules, pero puede ser también Domedardo, y puede ser la Patti Ride, y puede ser, ¿no es cierto?, la 24 de mayo, es decir, también es la posibilidad de que esto permita, ¿no es cierto?, que la música, en ese caso, ¿no es cierto?, se deje ver con un artista de renombre, pero que pone también en escena a la gran, digamos, a la gran cantidad de músicos, de músicas, ¿no es cierto?, gente talentosa que tenemos en todas las expresiones culturales. Así que esto es parte de un Quito dinámico, tal vez déjeme cerrar diciendo, Alexis, pero es eso, pero también es, vuelve la Quito Últimas Noticias, se mantiene la ruta de las iglesias, vamos a tener la segunda edición del Giro de Italia. Entonces todo esto al final usted le vuelve a mover a la ciudad, ¿no?, para que la ciudad no se encierre a las 7 de la noche, para que la ciudad tenga oferta y que esta vuelva a ser la ciudad más linda del mundo. Dijimos que Quito renace y estos pequeños hechos conjuntos es lo que creo que nos dan el renacimiento de un Quito que tiene que ser revitalizado en todos, pero absolutamente todos sus aspectos. Alcalde, se nos termina el tiempo y se nos van a quedar lamentablemente varios temas, así es que esperamos que nos acompañe con Por frecuencia. Para cerrar, yo le quería preguntar sobre el tema de la seguridad. La anterior administración dejó algunas UPCs rehabilitadas, no todas en funcionamiento, porque la policía no trabajaba en el horario que la comunidad necesita. No sé si ha habido acercamientos con la policía para mejorar eso. ¿Qué se va a hacer con las UPCs? ¿Se van a rehabilitar todas las que hay en la ciudad? Eso por un lado. ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad y el tema de la recolección de basura y los rellenos sanitarios? Preguntas re importantes. A ver, le digo rapidito, Licenia, por el tiempo, de ustedes sobre todo, y busco ser respetuoso, muchas gracias por el espacio. Volveré las veces que sean necesarias. Primero, nos estamos reuniendo todos los días martes con el general Herrera, que está a cargo, el comandante que está a cargo, el general que está a cargo del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué hacemos? Definimos, le tomamos el pulso a la ciudad, que es lo que ha pasado con los principales indicadores de seguridad o inseguridad, como quiera verse. Nos estamos comprometiendo con la adecuación de 44 UPCs. Ejemplo, vamos a intervenir en la UPC de la Carolina, donde tenemos desde horas de la mañana mucha gente que hace deporte, por ejemplo. Vamos a dejarle muy bonita, incluso estamos pensando que tenga un pequeño establo chiquito, pero para que algo de policía montada también se pueda encontrar en el Parque La Carolina. Vamos a intervenir la UPC de la Mariscal, porque hay que revitalizar la Mariscal. Estamos empeñados en que la Mariscal vuelva a ser la zona rosa de la ciudad y que funcione 24 horas del día. Van a integrarse 1.126 policías a mediados de junio más o menos. Vamos a hacer un gran evento y es ahí donde estamos dándole capacidad logística a la policía, desde habilitar UPCs hasta darles motocicletas o radiopatrullas o cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias.
Y la otra materia... Sobre el relleno, los y rellenos sobre el relleno sanitarios sanitario, este es y un el tema aseo. fundamental, ¿no? Esta semana, porque ya ha podido constituir los directorios, dicho sea de paso, le agradezco al Consejo Metropolitano y a los concejales que decidieron votar porque los concejales no sean parte de un órgano ejecutivo, y está bien que lo sean porque ellos son legisladores y fiscalizadores. Entonces, ahora nombrados los gerentes de Engirs y Emaseo, entramos a, después del metro, desde mi punto de vista, la segunda obra más importante de la ciudad, que será el nuevo complejo sanitario de Quito, que debe suponer 3 cosas. Número 1, el cierre ambiental y responsable del INGA, donde hay que construir un nuevo cubeto y hay que tratar de lixiviados. 2, empezar la construcción del nuevo relleno sanitario de la ciudad o el nuevo complejo ambiental de la ciudad, que debería tener una planta de reciclaje, una planta de compostaje, la posibilidad de generar energía eléctrica con la basura. Y 3, un cambio en el modelo de gestión, porque hay que decirlo, Quito está siendo la ciudad donde más caro resulta levantar una funda de basura de la calle. Por lo tanto, hay que optimizar también el modelo de gestión en la recolección de residuos sólidos y reciclar, evidentemente. Muy amable, alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Esperamos Muchísimas verlo gracias. próximamente, muy amable.